En este episodio cuento con un invitado pues especial y de especial por muchas razones, pero sobre todo una, que es que no tengo ni idea de quién es o de quién era hasta hace absolutamente nada. Me lo recomiendan por buena persona, me lo recomiendan por talentoso, me lo recomiendan por trayectoria y me lo recomiendan porque lo que tiene que decir importa. Con todos ustedes, el CEO de 2x2, Julio Rubio. Muy buenas tardes. Bienvenido aquí al invernadero del Nancurunaysa y hoy vamos a tener una conversación que creo que va a ser muy nutritiva, pues además con toda esta gente que, como siempre digo, Aceptamos Tabú es el podcast de Leila Portillo y siempre se hará con público. Así que tenemos el calorcito de nuestra gente, también quizás la puñalada de nuestra gente. Puede ser. También, puede. Porque además hoy cambiamos un poco la dinámica en el sentido de que las preguntas se van a dar casi que reciente, entre comillas, nada más empezar. Fantástico. ¿Cómo aceptas y cómo dices sí aquí conmigo, que tampoco me conocías de nada, y a este espacio? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, la verdad. Te diría que estoy probablemente en el mejor momento de mi vida, por lo cual afronto esto como una oportunidad para disfrutar, para compartir y bueno, para pasar un muy buen rato. Perfecto, pues vamos a empezar con, bueno, yo creo que pues algo amable, aunque tengo algunas preguntas, a lo mejor no tanto, pero que a mí me llaman muchísimo la atención, y es que nos unen los viajes. Nos une el placer, yo creo que por viajar, por conocer, por abrir esa mente. En 2022 decido invertir prácticamente todos mis ahorros y me dedico a viajar. Nueva York, Kenia, Málaga, ¿sabes lo que te digo? En lugares aquí más cerquita, Edimburgo. Para mí lo compartí mucho, bueno, Italia, estuve aquí prácticamente un mes, compartí mucho, como que lo llamé hasta como Proyecto Volar en redes sociales, todo lo que me aportaba a niveles de conocer otra cultura, de escuchar otros idiomas, separarme también de mi familia, del entorno, de ver cómo podía ser yo, cómo podía, bueno, formar mi modelo de negocio, no tanto presencial, si también tenía cabida que fuera online. Y nada, que tú hiciste un parón y diste la vuelta al mundo. Sí, correcto. Cuéntanos, porfa. Pues con 21 años, en mi caso, tuve la gran oportunidad, en este caso por el gran apoyo que han supuesto y que son mis padres, además en un momento donde yo probablemente no estaba bien en esa transición de estar en la universidad, no tener muy claro lo que quieres, lo que no quieres, y la verdad es que fue una apuesta por parte de mis padres, porque al final el hecho de dar la oportunidad a tu hijo, ¿no? Cuando realmente no se lo merece, realmente si lo llevamos a el poder dar la vuelta al mundo, pues la verdad es que era una apuesta arriesgada. Yo creo y espero que le salió bien, desde un punto donde la idea, yo creo, de ellos detrás de todo eso era que yo reconectase de alguna manera conmigo mismo y que cogiese la perspectiva que en ese momento no tenía. Y la verdad es que fue uno de los momentos, yo diría, más trascendentales de mi vida a nivel de cambio y de recolocación, de decir, Me encanta madre que hayas mía. dicho lo de suerte y apuesta, porque yo creo que no todo el mundo tiene la oportunidad de que le aporten un viaje, ¿no? Pues, ¿cuánto duró? ¿Tan largo? Cerca de 6 meses, un poquito menos, y lo hice junto con un amigo alemán. Yo en ese momento estaba viviendo en Inglaterra y la verdad que fue una gran oportunidad. O sea, yo estoy muy agradecido por muchas cosas que probablemente saldrán aquí a mis padres, ¿no? Por la confianza y por en un momento en el que probablemente lo más conveniente hubiese sido el decir, oye, te vas a quedar aquí y te vas a hacer lo que toca, tuviesen esa apuesta y esa confianza en decir esto le va a venir bien, por lo tanto, y fantástico. Yo creo fantástico, que fantástico. bien entiendo, y corrígeme si me equivoco, que tiene que ver también con habilidades
sociales, competencias para la vida, desde enfrentarte a problemáticas, resolver, ¿no?, conflictos que te puedas encontrar. Es decir, todo ese entrenamiento que en la educación quizás más formal no encontramos. Yo creo que además en este podcast abogo mucho por esa reivindicación de todo lo que falta, toda la educación transversal que falta en la educación, ¿no?, del colegio, la escuela, la universidad. Es decir, de ese viaje, ¿cuál es el reto con el que más difícil te encontraste? ¿Y qué crees que pusiste a favor, ¿no?, de entrenar a favor de resolver pues bueno, ese problema, ese marrón con lo que te enfrentaste? Yo te diría que fue el tema de la perspectiva. O sea, yo creo que Canarias es maravilloso, es un sitio fantástico y creo que tenemos una suerte espectacular, pero también tiene un hándicap, que es que al final no dejamos de estar en islas, donde al final, pues bueno, muchas veces si no tienes la oportunidad de viajar, de ver otras cosas, pues te puede condicionar un poco tu manera de ver el mundo, de entender los problemas, de pensar que que muchas de las cosas son como aquí las vivimos, ¿no? Y creo que eso fue una de las cosas, y sobre todo yo había tenido la suerte de haber viajado mucho ya con mi familia, entonces, pero fue más una cuestión de perspectiva conmigo mismo. Yo venía de un colegio donde, pues bueno, por suerte o por desgracia, que de alguna manera mis circunstancias se habían dado en un ambiente que no era lo normal. Yo crecí rodeado de personas ricas. No ese contexto. Era más un contexto anómalo, desde que era un colegio de chicas, que la primera vez que se abre a chicos es mi generación, por lo cual yo fui creciendo siendo la generación mayor de ese colegio. ¿De chicos? Y donde éramos 5 chicos por 90 chicas, una cosa así. Yo crecí, toda mi perspectiva de alguna manera se vio muy condicionada por esa situación. Entonces, ¡qué suerte tienes! Suerte o no. Una perspectiva feminista matriarcal. Correcto. Suerte o no suerte. Se hablaba más de la regla que de coche. Correcto, tal cual. Tal cual. De hecho, nosotros no cambiábamos cromos, cambiábamos pegatina. Imagínate al punto de condición. Y Kleenex cambiábamos en el colegio. Sí, tuvo una realidad que, bueno, que no es la normal, y creo que cuando sales de ahí después de 18 años, tu cabeza no está lo suficientemente bien adaptada a la realidad de lo que es fuera. Ahí es donde yo hablo un poco del cambio a la hora de viajar, de conocer otro y de reubicarme. Yo recuerdo una anécdota en el viaje donde yo a mi madre le escribo un mensaje de texto en aquella época, ¿no?, donde básicamente le digo gracias, ¿no?, desde el Empire State, viendo un poco la ciudad y demás. Hubo algo en mí que fue como, creo que he entendido el porqué de la oportunidad del viaje, de decir, espérate, o sea, ¿qué me he creído o qué carajo tengo en la cabeza como para estar tan desubicado? Y fue ahí un poco esa reconexión conmigo, y de esa parte, sí. Qué maravilla. Yo me acuerdo de estar en segundo de bachillerato y de tener amigos y amigas que se iban a Madrid a estudiar y volvían como un poco gilipollas, ¿sabes? Es decir, de repente era como, es que yo estudio en Madrid y poco menos que los que... No, esto era como de repente, ¿no?, la perspectiva como, sí, de Canarias mal, en lugar de verlo quizás como tú, de decir, concha, le he tenido la oportunidad de conocer a un montón de gente en un colegio mayor, de estudiar en una universidad con un montón de trayectoria, con un profesorado que publica un montón de cosas. De repente se colocaron en una superioridad en lugar de colocarse en una humildad de tengo esta suerte, tengo esta oportunidad, ¿no? Esa gente me caía fatal. Total. Yo me caía fatal. Claro. O sea, claro, pobre. No, totalmente. Entiendo lo que quieres decir, entiendo lo que quieres decir. O sea, realmente yo te diría que hasta hace relativamente poco que empiezo de alguna manera a reconciliarme conmigo mismo, me he caído, o sea, he tenido como esa dualidad de me gusto, me siento muy cómodo conmigo,
pero también de cosas donde yo no me sentía cómodo con formas de ser o de determinadas cosas que chocaban. Y creo que ahora estoy, por eso te decía antes de que estoy un poco en ese punto, en el mejor momento de mi vida, porque de alguna manera empiezo a estar en un cierto equilibrio que hasta ahora creo que me ha faltado, por un lado o por el otro. Bueno, también la madurez, ¿no? La experiencia de la vida, ¿sabes? Que es decir, que también hay que ser un poquito amable con cada uno, que lo bueno, a lo mejor prepotentes o egos que podíamos ser a los 16, ahora mismo es, bueno, somos todos personas iguales y donde yo me coloqué no es, ¿no? O sea, que también entiendo que eso. Con 16 está bien, si te sigue pasando a los 27 o a los 30 es donde dices, hostia, ya deberías de haberte recolocado un poco. Pero bueno, yo creo que lo importante es llegar, ¿no? Hay gente que no llega nunca, hay gente que llega a los 80 y hay otros pues que llegan a los 18. Claro. A mí me está viniendo un poco a pasar, te diría ahora. Cuando nosotros hablamos para un poco conectar y que no fuera como llegar y frío, hablamos también de esa parte de la importancia de mantener una distancia física. Cuando, por ejemplo, viajamos, que no hace falta ir al Empire State o a recorrerse el mundo, que puede ser que yo le decía, bueno, también puede ser Artenara, ¿no? A la cueva. O yo a Valsequillo de estar en mi casa 3 días para un poco como, ¿dónde pondría yo el plato si mi madre o mi padre no me dijeran que se pone aquí? ¿O cómo doblaría yo los calcetines si la chica o el chico, no, la chica la limpieza, viene a casa y no lo hace ella? ¿Qué haría yo? ¿A qué hora me levantaría? Yo haría la cama recién levantada si nadie me dijera qué es lo que tengo que hacer. O si estoy pensando acerca de mis relaciones, de cómo soy, en ese pensamiento hay una voz que me dice eso es incorrecto y de repente como no está esa voz me empiezo a sentir incorrecto o correcta y digo, que a lo mejor de repente esta distancia está creando un hueco y un espacio y un silencio que me está haciendo que yo me conozca a mí mismo mejor y no condicionada en función de los ojos, ¿no? A través de los ojos del otro o de la otra, ¿no? Total, yo creo que ahora mismo de alguna manera nosotros vivimos como en un mundo que va demasiado rápido en todo, ¿no? O más allá de que ahora está como muy en boca de todos la inteligencia artificial, pero las redes sociales, las relaciones. Entonces creo que es muy, muy importante encontrar esos momentos de presencia real, de parar. Yo hablo mucho pues, con la gente con la que suelo compartir este tipo de reflexiones de aburrirte, ¿no? Yo creo que ahora mismo no nos aburrimos. O sea, hay una parte en la que es como, pues si no estoy viéndolo en Instagram, estoy con una serie y si no estoy, pues lo que sea. Pero creo que estamos en un momento donde la presencia, el parar, el estar con alguien y solo estar en esa conversación y no en estoy hablando contigo, pero estoy pensando en y además estoy... es muy, muy importante, sobre todo yo creo en un momento como el de ahora y estoy de acuerdo contigo. O sea, al final nos vale Artenara, nos vale una playa, nos vale cualquier lugar donde tú de alguna manera pares y mires al horizonte, ¿no? Yo con esto, y esto termino, pero... No, por favor. Mi madre hace una cosa o hacía una cosa con mis sobrinos que a mí con el tiempo lo he entendido, ¿no? Porque al principio yo decía, joder, es que no lo entiendo. Ella cuando los llevaba a inglés se paraba siempre en una esquina antes de que ellos entrasen a inglés y los invitaba a que como en una especie de acantilado simplemente mirasen al horizonte para ver la amplitud, para pararse. Y claro, cuando eso lo estás haciendo con niños pequeños, ¿no? Después también te das cuenta de los resultados que traen, ¿no? Yo tengo a sobrinos que reflexionan, que tú tienes conversaciones con ellos que tú dices, me explota la cabeza, o sea, la capacidad, pero claro, viene también de eso que tú hablabas antes de la educación, del tiempo que le dedicas de calidad a los niños y un poco esa perspectiva de la que hablábamos, me gusta pensarla cuando pienso en mis sobrinos mirando simplemente al horizonte antes de irse a inglés. Es como
Joder, qué bueno. Pues me parece una herramienta que, vamos, que la pueden apuntar porque es tal cual, o sea, es una herramienta de atención plena, de parar, de efectivamente de no fijarte en quién entra, quién sale, lo que me genera, sino voy a hacer esa distancia emocional que me parece súper, súper importante para tener la cabeza amueblada, ¿no? Total. Hoy que les compartía que estaban, que llevo un par de días como en el tanatorio acompañando. Tanatorio Pueblo es muy común que haya un bar al lado. Entonces de repente veía que en los huecos, ¿no? A lo largo de estos días se acercaban y se pedían una cerveza, ¿vale? Y entonces yo estaba muy, muy, muy observadora. O sea, yo decía, ¿hoy qué día es? O sea, miércoles. Digo, los miércoles no se bebe. Se bebe jueves, viernes, sábado. Yo rígida, ¿no? Pero entonces empecé a reflexionar allí como con mis amigos y mis amigas de decir, ¿por qué ahora mismo están bebiendo? ¿No? Son uno, bueno, no sé, son las 12, estamos aquí distendidos, pues no sé, una cervecita. Digo, sí, pero la cervecita se va a convertir en 2 cervezas y luego va a haber la caña o si vamos a comer va a estar el vino, ¿no? Y alguien me dijo, dice, yo lo hago directamente para desconectar. Digo, vale. Y entonces dice, no, me dice, una herramienta más. Dije, una herramienta más el alcohol. Y entonces tuvimos ahí pues un debate en el que, o sea, ¿no? A colación de lo que estabas diciendo, es decir, ¿qué estamos utilizando las personas para al final estar conectados con el mundo y podernos, cuando estamos conectados o no con el mundo, relacionarnos con los demás, trabajar, dirigir o llevar o tener una estrategia para una empresa que al final es un montón de empleados, empleadas, ¿no? Que de alguna manera, pues, bueno, viven de lo que eso genera. No sé, me llamó la atención y tuvimos así como un par de como un debatillo que yo me tuve que relajar porque se me estaba inflamando la vena. Digo, no te toca, que cada uno conecte. Pero ojalá que lo que hubiesen hecho es asomarse a las pedazos de montañas que tiene el pueblo y mirar la perspectiva, ¿no? Y si ahí le salía una lágrima por la pérdida, pues que le hubiera salido, ¿no? Y él decía, creo que tienen que conectar en vez de desconectar, ¿no? Total. Y al final es un desconectar, por un lado, ¿de qué, no? Si la vida, pues... Es que la gente se muere. Pero y por otro lado, yo digo, creo que es como la vía fácil. Sí. O sea, de ahí después yo entiendo traumas o cosas que no terminas de superar porque dices, oye, pues yo en vez de afrontar esta situación que me ha tocado y voy a integrarlo y no, voy a beber, ya, pero beber no va a solucionar y al final va a estar ahí. Bueno. Y ese transitar, ¿no? Qué bonito ese transitar que al final es que vas a estar 2, 3 días muy, muy, muy hecho polvo o ahora no, pero dentro de una semana sí, esto es la vida y que luego cuando trasciendas eso en realidad lo que va a suceder casi que, bueno, pues puede ser magia que se llama resiliencia en psicología de toda la vida, ¿no? Total. Julio, Total. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué vendes? ¿Qué hace 2x2? Que yo la he vendido como una super empresa porque, claro, la descubrí, estaba escondida. Y me encantaría que la gente la conociera, que pidiera trabajo, que hiciera sinergias, que colaborara, que supiéramos quién está detrás, que la calidad humana, las personas. Cuéntame. Pues mira, yo actualmente dirijo 2x2 Grupo Imagen, que es una empresa que fundaron mis padres hace cerca de 38 años. Ellos son de Península, vinieron pues eso hace 38 años para acá, decidieron emprender y oye, apostar un poco por crear un negocio y bueno, 38 años después tengo la suerte y la responsabilidad también de dirigirla y de hacer bueno todo eso que ellos han construido, ¿no? Manteniendo pues los valores y toda esa parte, pero también con la responsabilidad de adaptarla al mundo actual, porque al final una empresa, esta empresa no deja de ser una empresa familiar, por lo tanto también tiene determinados condicionantes de cuando es una empresa familiar, ¿no? Entonces, yo por suerte he tenido el aprendizaje en otras empresas como Domingo Alonso o cuando estuve en Lanzadera, que al final aprendes un poco lo que es el modelo de Mercadona y demás. Y eso es algo que creo que ha sido fundamental para mí porque me ha abierto un poco como lo del viaje, pero en la parte profesional, ¿no? Me ha abierto un mundo que
Si hubiese entrado directamente desde lo que es la universidad a la empresa familiar, yo creo que me hubiese ocurrido un poco lo mismo, ¿no? Esto es lo que hay, esto es la forma de hacer las cosas y bueno, disfrutando mucho porque para mí el trabajo es mi hobby. Yo siempre digo que en comidas o cuando sale el tema de, oye, ¿qué harías si pudieses elegir cualquier cosa en el mundo, ¿cuál sería? Yo siempre digo exactamente lo mismo que estoy haciendo. O sea, me levantaría y, o sea, lo haría de la misma manera porque al final, para mí, y yo intento inculcarlo también a los trabajadores, a la gente, para mí es fundamental que te guste lo que haces. O sea, creo que si no es casi como una condena desde un punto donde gran parte de tu vida lo vas a pasar haciendo lo mismo. Entonces... A mí cuando la gente en la consulta me dice, es que no me gusta nada mi trabajo, y yo, la típica frase pues cambia, ¿no? En plan, bueno, ya, no es tan fácil. Pero a lo mejor no es que ni siquiera buscan la alternativa, ni siquiera hacen esa prospección, ni siquiera actualizan ese currículum o un portfolio, ¿no? Que a mí a veces me piden currículum, digo yo no tengo eso desde el 2008, tío. ¿Sabes? No sé, un poquito de... como que se instalan un poco como también en un... Es que llevo una trayectoria enorme y en esa trayectoria si yo me voy es para que me paguen, ¿no? Y es como, bueno, pero que creo que la manera en que te puede pagar la empresa es dejándote ir y tú yéndote y aportándote todo lo que quieras en otro lugar, ¿no? Que a veces nos quedamos, no, porque al final es una manera que bueno, como yo le he aportado a la empresa, que me devuelva. Esto... que pueden estar de acuerdo o no conmigo, ¿eh? Yo siempre digo que en este podcast yo opino mucho, doy mucha información también de psicología o de herramientas de trabajo porque, por mi experiencia, pero que también opino que a veces nos instalamos un poco. Yo, cuando hay un proyecto que no funciona, no lo vuelvo a hacer. O sea, no me instalo ahí, no me quedo, o sea, o lo reformulo, o no invierto tanto dinero, o cambio de socios, de socias. Es decir, con Bárbara yo tengo muchas conversaciones de, ¿esto ha salido rentable? ¿En qué términos ha salido rentable? Que nosotros, porque a lo mejor, bueno, porque hablamos en términos más de negocio, pero el empleado, la empleada, la persona que también trabaja para una empresa, también tiene que decir, ¿yo qué prefiero? ¿Aguantar aquí a ver si alguien un día levanta la mano y dice, te voy a hacer un despido negociado contigo? ¿O tú te atrevas a pedir ese despido negociado, que a lo mejor la empresa está abierta, o abrir un poco de campo y decir, pues yo voy a buscar trabajo donde me traten bien, donde me gusta la actividad laboral? O sea, hay como una responsabilidad de ser feliz al fin y al cabo, ¿no? Y a mí me encanta lo que has dicho. Dices, es que yo, bueno, sí, estoy en la empresa familiar, con una trayectoria, estoy aportando otras cosas, pero es que yo soy feliz aquí. Entonces, yo creo que hacen falta líderes que sean felices, y nosotros hemos titulado además este podcast, los líderes pues también dudan, ¿no? Que es fundamental. Pero cuéntame, ¿qué vendes? ¿Qué te podemos comprar? Más que vender, que bueno... Todo el mundo vende algo. 2x2 es una empresa que se dedica al diseño de interiores. Hacemos espacios comerciales, tenemos pues un equipo de decoradores, de diseñadores, después tenemos fabricación propia de mobiliario, hacemos escaparatismos, hacemos un montón de cosas. En la parte de eventos también estamos entrando. Al final, 2x2 es una empresa que yo considero que está en un momento de profesionalización, y en la profesionalización también lleva momentos que no son tan bonitos en el cambio, ¿no? Al final tú comentabas dar la vuelta a lo que no funciona, estar continuamente, creo que es fundamental. Creo que una empresa que se queda estática está condenada a morir. Al final estamos en un mundo en constante cambio y es fundamental estar con esa apertura, con esa curiosidad. Yo muchas veces esa curiosidad creo que desde pequeña yo soy una persona curiosa por naturaleza, por así decirlo, y creo que es fundamental que eso al mismo tiempo se traslade en los equipos, que se quite toda esa rigidez y ese miedo, ¿no? Muchas veces al cambio, porque yo creo que detrás de cada cambio al final... por norma general, siempre hay cosas buenas. Y si no, hay un aprendizaje. Y creo que el aprendizaje es algo que muchas veces como que parece que no cuenta tanto, ¿no? Es como, no, bueno, pues con socios. Oye, pues no funcionó, ¿vale? Pero ¿qué has aprendido? O sea, para mí es fundamental
que con cada etapa de mi vida, en lo personal y en lo profesional, pueda ir sacando cosas que me sirva sobre todo para no Cuéntame repetir. una chicha. ¿Qué cosas raras te han pasado con socio? Oh, yo Algo que tengo puedas chicha- compartir. Si quieres empiezo yo. Bueno. Que a mí me da igual. Yo, Pues mira, a mí me ha pasado, yo he tenido que decirle a socios, socias, colaboradores, proveedores, a mes de evento, que no sigo colaborando. Porque no me han presentado un calendario de acciones. No me las han desarrollado como una a una. Es decir, las acciones son generales y luego tiene que haber una operativización de ellas, ¿vale? O sea, acción más, ¿no? Bueno, que me contesten tarde a los emails de cuando yo necesito información para poder resolver. No digo el nombre, pero luego lo digo off the record porque, vamos, casi que un poco por deferencia, ¿no? Hace más tiempo tenía una mejor amiga que me ayudaba un montón con temas porque era una tía lista, súper creativa, pero bueno, no, ella desde mi punto de vista no desarrollaba su talento. Pues dejamos de ser amigas y su frase fue que a mí el negocio me iba a ir mal. Porque como ella ya no estaba, o sea, ni ser psicóloga, ni tenía una empresa, no solo que a lo mejor aportaba una buena idea, que la materializaba ¿quién? Tú me puedes dar muchas ideas, pero la que luego tiene que materializar las cosas, comprar los recursos, contratar a la gente, crear un espacio para ello, tomar decisiones con respecto a esa idea general puede ser muy brillante, pero si tú no la sabes materializar, tú puedes decir, voy a hacer un podcast, pero si tú no llamas al Nancurunaiza, llamas al invernadero, hablas con un socio, te graban, ves la utilidad que hay un fotógrafo y demás, eso no sale adelante. O sea, poco menos que me iba a ir mal. O sea, es que me fascina la capacidad. Y luego hay cosas luego hay veces que no nos ponemos de acuerdo porque tenemos diferentes maneras de ver las cosas y a lo mejor luego nos hemos convertido en personas que podemos tomarnos un café, ¿no? Pero hay mucha gente, iba a decir ególatra, pero también un poco loca, que cree que, no sé, que sin esas personas no se puede vivir. Sí. Gente, se puede vivir sin ustedes. Yo creo de alguna manera, o sea, con el tiempo, Cuéntame qué te ha pasado. el aprendizaje que saco del tema de los Venga, socios pero es como si fuese un matrimonio. O sea, yo creo que la gente no es realmente consciente cuando no ha tenido socios de lo que implica el tener socios. Creo que yo lo asemejo al matrimonio porque al final, aparte de que hay un pacto de socios, hay un documento firmado, empiezas a tener una serie de vivencias, de momentos donde tienes que llegar a acuerdos, donde te tienes que comprometer, donde tiene que haber un cierto equilibrio entre los socios. Creo que mucha gente, yo eso lo viví mucho en Lanzadera, con los emprendedores y demás, que eran socios porque se conocían de una noche que se habían hecho gracia y habían montado una empresa. Claro, después cuando tú los veías allí, tú decías... Claro, ¿cómo no vas a tener problemas? Pero claro, problemas ya con inversión, con dinero, pero son problemas de raíz donde ni siquiera tienes como ese punto de equilibrio donde yo creo que para tener se socios... podían haber hecho un tatuaje en el culo juntos. Exactamente, exactamente. Resacón en Galicia, ¿sabes? Yo al final creo que tiene que haber como ese equilibrio, ese equilibrio en qué aporta cada uno. O sea, si de alguna manera no eliges bien con el tiempo y sobre todo cuando quieres terminar esa sociedad o cuando quieres pues sacar a socios, que al final pues tienes que hacer ampliaciones de capital, que es un proceso que cuando ya te ves dentro dices, madre mía, ese aprendizaje yo, por ejemplo, sé que me lo quedo para toda la vida. O sea, yo sé que yo voy a cometer muchos errores y hoy los cometo y un montón. Pero intento que los errores gordos que me van pasando en la vida no me vuelvan a ocurrir. Y el tema de lo de los socios, yo sé que no me va a volver a ocurrir. ¿Tú eres de los de tarda mucho en contratar y poco en despedir? 100%. 100%. Lo dijo Charuca en un post de Instagram, no es mío. No. ¿Sabes lo que te digo? Pero me pareció súper potente y es verdad. Yo tardo un montón en gestionar un match. Y ahora, para despedir... Totalmente. Vamos. Y fíjate que yo a día de hoy
Tardo más de lo que de alguna manera debería, todavía por esas opiniones externas, ¿no? Que tú hablabas antes de qué pensará el resto, qué mensaje estoy dando. Al final creo que es un error. O sea, yo independientemente de que esté en ese proceso, creo que al final no hago un flaco favor cuando tú sabes que alguien debe de salir de una empresa, debe de salir, o sea... Pero bueno, sí que intento tardar mucho en lo que es la contratación y sobre todo en perfiles clave. Claro. Creo que hay perfiles y perfiles Sí. y sobre todo en perfiles donde tú dentro de tu empresa va a tener un rol de gestionar equipos, de liderar. Creo que es fundamental hacer un proceso largo y conocer realmente no solo el currículum o la experiencia que tenga esa persona, sino cómo es, qué valores tiene, porque al final hay una parte en la que va a ser un compañero y no quiero... La ética y la confianza. Correcto, 100%. Sí. ¿Sabes lo que me lo dicen? Yo tengo muy mala suerte con los novios, pero muy buena suerte encontrando inmuebles de alquiler. Se me da súper bien. Inmueble que me lo dan. O sea, hay candidatos, me lo dan. Y todos mis caseros y caseras me han dicho, hay algo en ti que me transmite ética y confianza. Y tal cual, todos me han devuelto la fianza. Que es decir, y todos me llevo bien, me he ido a tomar café con ellos y es las palabras. Digo, cónchale, hasta me han rebajado hasta a veces el negocio y me aceptan las cosas. O sea, la ética de la confianza, o sea, la ética y que te genere confianza, para mí, eso en los socios es clave y a veces eso no se logra, obviamente, con una copa en un... ¿no? Total. ¿Cómo se mueve el networking en Canarias? ¿Saben lo que es networking? Vamos a empezar por el principio, porque hay gente que no lo sabe. Si quieres, explica lo que es el networking y yo te digo cómo veo yo el networking en Canarias. Vale, es crear red de contactos en el entorno laboral con el que puedes crear sinergia, ¿vale? Básicamente. Entonces, en Gran Canaria, bueno, y en Canarias, pero yo creo que en Gran Canaria más que quizás, a lo mejor corrígeme si me equivoco, que estás más puesto tú que yo seguro ahí, se crean espacios en los que emprendedores, emprendedoras o... empresas, pues bueno, crean conversaciones o dinámicas para ver si hay ese match, esa ética, esa confianza que se despiertan las dos partes o si las empresas pueden de alguna manera aportarse una a la otra, ¿no? Entonces hay como, a mí lo que me da, como los ambientes a los que yo un poco he podido acceder, me da pereza, mucha pereza. Me parecen perfiles con todo el amor que no son emprendedores o que personas que tienen negocios en sí, sino que hay otras entidades que tienen negocios y esas personas son autónomos que hacen que esas grandes empresas, ¿no? Un poco de piramidales, ganen dinero y al final pues eres un autoempleado o autoempleada. No diga que yo no lo sea de mí misma, ¿vale? En plan, pero me parece como que no sé dónde están esas personas claves. ¿Dónde las encuentras? Me dicen, la playa de la cartera. ¿Dónde las encontramos, Julio? Cuéntame. Bueno, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Yo creo que Canarias tiene un montón de talento, tiene muy buenas empresas y creo que se están generando espacios. Se van porque tienen que coger un vuelo, ¿vale? Vale. No es por nosotros. Vale. Es que vienen de una empresa a vernos. ¿Qué se cree? Se están generando espacios para todo este tipo de encuentros y demás. Yo, bajo mi punto de vista, yo vuelvo un poco a lo que es lo que hablábamos al principio de la perspectiva. Yo es verdad que he tenido la suerte de estar en el mayor ecosistema de emprendimiento que tiene España, que es Lanzadera, y creo que desde Canarias, en muchos de estos espacios, se debería de mirar hacia afuera para ver cómo se está aportando valor, cómo se está generando ese networking de calidad. No solo desde el punto de, oye, pues amigos o este me cae bien, sino desde un punto de valor a nivel de... a mí el Lanzadera me abrió mucho la cabeza desde un punto donde tú te encontrabas en un lugar donde había gente de 16 años con una empresa que ya facturaba 40 millones y te encontrabas a gente de 90 años que estaba emprendiendo porque tenía como esa curiosidad y al final el ADN que marcaba un poco todo eso era la curiosidad.
O sea, Lanzadera básicamente lo que decía es que ellos no invertían en ideas, sino en números uno, en líderes, ¿no? Y es verdad que ahí te encontrabas en un lugar donde cuando hablabas con el que estaba al lado, de una manera o de otra, había un aporte mucho más profundo que el simple conocimiento de pues, un CTO o lo que sea, sino era muy, muy enriquecedor. Creo que, como te digo, Canarias está trabajando en ello, creo que se están formando y que ya los hay desde hace tiempo, pero bueno, cuando tienes como esa perspectiva, creo que hay mucho trabajo por hacer todavía aquí en Canarias, pero lo hay. Y hay... Dos cosas en relación a todo lo que has comentado. Una crítica que yo hago en Canarias es que hay entidades que enseñan a emprender, o sea, los empleados enseñan a emprender y esos empleados no han emprendido nunca. ¿Vale? O sea, esa a mí también me explota la cabeza. O sea, hay una incongruencia enorme. Es decir, he cogido un libro, me he aprendido el ABC y te lo he enseñado, ¿no? Te he mostrado, pues bueno, en plan hacer un Canva, el modelo de negocio, que te explica un poco, te invita a que pienses en tu nicho, en tu propuesta de valor, en los recursos que necesitas. O sea, teoría pura y dura. Que eso pasa mucho también, bajo mi punto de vista, en las universidades. Total. O sea, no lo quería decir yo. Pues yo es que tengo ahí un tema con la educación que creo que si alguien, por ejemplo, te va a enseñar sobre emprendimiento y nunca ha emprendido, hay una parte en la que a mí a día de hoy digo, parte del mentoría, ¿no? Claro, viene de haber fallado, de haberte equivocado, y de eso tú después te puedes sentar con alguien y decirle, oye, pues mira, no hagas esto, haz como esto otro. Como el médico que enseña a operar y nunca ha operado. ¿Sabes? Como que es que, o sea, de verdad, ahí hago una crítica grande. Sí. Por cierto, puedan ir haciendo sus preguntas en el papel porque Bárbara ya recoge, ¿vale? Ya recoge. Y lo otro es cómo accedes a Lanzadera. Es decir, bueno, yo lo sé, ¿no? Pero tuviste que presentar algo muy, muy potente. Tuviste que hacer algo muy diferenciador. Y además creo que no es el único espacio donde has metido la patita en el súper buen sentido, despuntando yo creo que por tu talento. Por tu inteligencia. Cuando te digo talento, digo inteligencia. Cuando digo inteligencia, digo capacidad para plasmar algo, razonar, exponerlo, venderlo. O sea, tanto Domingo Alonso como Lanzadera han visto algo en ti de alto nivel. Yo no sabría decirte si es ¿qué tanto intelectual tiene, Julio? De alto nivel. Yo creo que hay un ADN, por ejemplo, en mí que es la perseverancia. Vale. Yo creo, un poco volviendo a lo que hablábamos antes, creo que vivimos en un mundo como muy... Intento esto, no me sale, pues ya está. Pues, o monto una empresa y a los 3 meses pues no está funcionando como y entonces lo dejo. Yo desde hace unos años, por ejemplo, para mí el hecho de entrar en Domingo Alonso, volvemos a antes, fue un tema de mi madre. Yo estaba con las prácticas de la universidad y donde la mayoría de la gente decía, bueno, pues donde me toque, mi madre me decía, oye, hay una gran empresa, es una gran escuela donde creo que puedes formarte, donde creo que puedes adquirir. Y yo realmente entré en un proceso de selección que no era para estudiante como tal de prácticas. Y yo me presenté y yo dije, ¿dónde tengo? ¿Cómo tengo? Pero me gustaría entrar aquí. Creo que ese fue un poco... Más que mi propio talento, que después, pues bueno, el talento es algo que creo que es muy relativo, ¿no? Y sí. Según, pero sí que estuvo esa parte de yo quiero trabajar aquí y lo voy a conseguir. Pero justamente, o sea, dar ese salto que me parece, o sea, fascinante decir, aunque el proceso de selección sea para una persona ya con su grado, bueno, en este caso supongo que sería licenciatura de la época y demás, o grado, me voy a presentar a un proceso de selección y Irene Gálvez de ficha. Sí, correcto. Es una... Digo su nombre porque además me lo ha contado ella, que yo no sé si saben quién es, pero bueno, responsable de Hyundai ahora en Chile, que además viene al podcast en julio, te voy a decir, Julio tú, en diciembre. Y que hablando con ella, que le dije, no, viene Julio y tal al podcast, me dice, pues ¿sabes qué? Lo fiché porque te vio eso, pero ya el hecho de que tú digas, aunque en el proceso de selección yo no cumpla con las condiciones a priori, pues gracias al asesoramiento de mi madre voy a saltar la valla.
Sí, sí, y yo lo Es tenía que has claro. tenido un gran empuje, o sea, o sea, me emociona, porque además me emociona porque yo no lo tuve de mi familia. O sea, Sí. mi familia me impidió ir de Erasmus porque hacía mucho frío. Yo en ese sentido... Esto es real, no se rían de mi desgracia. Esto es real. Entonces has tenido un empuje, o sea, te han puesto las alas, el paracaídas, la piscina con agua y todo, y te han dicho, tú para adelante. No, y además la confianza de cuando yo no demostraba, además él, oye, y estoy, y te apoyo, y qué es lo que necesitas, o sea, yo soy un gran afortunado, o sea, yo la suerte que a día de hoy soy consciente que tengo, porque si este podcast lo hubiésemos hecho hace 5 años... No te hubiera invitado. Seguro, pero además seguro. No, pero es que además es que de verdad... pero sí, yo soy consciente a día de hoy de la gran suerte que he tenido por el apoyo, por el creer, o sea, tanto de mi madre como de mi padre. Creo que ha habido un creer de esa parte de fe, no con motivos de decir, mira, es que pues, es un estudiante ejemplar, está haciendo lo que toca y por eso confío. No. Cuando yo no estaba haciendo lo que me tocaba, ahí había la confianza. Y es una parte en la que yo a día de hoy de verdad estoy muy agradecido. Sabes que el viernes hice una conferencia que se llamaba Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles. Vale. Y cerraba diciendo que al final la mayor parte de las personas que lideran su vida en tiempos difíciles es porque hay alguien al lado que confía en él o en ella, ¿no? O sea, en general es muy difícil avanzar en la vida sin alguien que te dé esa mano y que te diga, puedes, yo te apoyo, si te equivocas no pasa nada, aunque estés en el peor momento de tu vida y estés siendo el mayor desastre, te quiero incondicional. Eso es lo que aporta la salud mental real. Total. O sea, aquí no lo cuelo. Totalmente. Qué bonito, me alegra un montón. Entonces, volviendo a lo que comentabas de Domingo Alonso de Lanzadera, al final viene por una cuestión de esto es lo que yo quiero o esto es lo que de alguna manera considero que es bueno para mi carrera profesional, voy a conseguirlo. Y en el caso de Lanzadera fue una cuestión más de entender qué es lo que buscaba Lanzadera cuando seleccionaba startup y demás. Al final ahí es un proceso donde se presentan 3.000 startups por convocatoria y cogen a unas 80. Entonces es un proceso bastante... tú envías una idea, después pasas por procesos de selección. ¿Cómo lo envías? ¿Pendrive, Drive? Sí, ellos tienen en su web una parte donde tú dices, oye, mándanos tu idea. Un PDF, una presentación, lo que tú tengas. Yo en este caso tenía una presentación con un modelo de negocio, simplemente, o sea, era una idea. Sí, en este caso no sé si lo hice con Canva, pero alguna de estas. Y de alguna manera fue mandarlo, le llamó la atención porque yo ya tenía bastante identificado cuáles eran los puntos que ellos, pues la escalabilidad, una serie de cosas que yo ya había mirado que mi modelo de negocio funcionase así. Y después, pues una serie de entrevistas, fueron como unas 6 con diferentes profesionales y bueno, yo en el proceso, desde el minuto 1 tenía el convencimiento de que iba a entrar. O sea, yo había una parte en la que no era como esa parte de... Y yo lo que pensaba en ese momento era, si no entro, entraré más adelante. O sea, no me va a parar el no entrar. O sea, era una cosa de donde yo había escuchado hablar muy bien, sobre todo ese networking de gente... Yo el primer día que yo entré en la sala donde la gente se presenta, a mí me temblaban las piernas solo de escuchar las presentaciones de la otra gente. O sea, había gente que estaba enviando cohetes al espacio, o gente que estaba curando el cáncer, o sea, proyectos muy potentes. Y ahí te das cuenta un poco de la dimensión de lo que es entrar ahí y decir, o sea, si yo soy lo suficientemente humilde para rodearme bien, para escuchar, para interiorizar, para no decir, oye, pues es que yo soy muy bueno porque he entrado aquí. No. Yo soy el más tonto de todos los que está aquí. Pero quiero aprender un montón. La verdad que fue una experiencia muy buena que de hecho se cortó por entrar en 2x2. Yo tenía un tema de renovación donde querían que continuase y demás. Y bueno, fue una cuestión de coste de oportunidad. Fue el decir, ¿qué pasa si yo me quedo un año más aquí? O si vuelvo a Canarias y me incorporo al negocio familiar. Y ahí pues la decisión fue negocio familiar y volver a Canarias. Creo que o sea, está genial ser modesto, pero o sea, creo que debe de ser un tío muy listo. O sea, quiero decir,
Y te lo digo. Si le preguntas a mi padre, seguro Dice que que te va a no. decir que no. Te va a decir, no, de verdad que no es muy listo. O sea, seguro, A veces- seguro. Siempre digo que para cosas somos muy listos y para cosas no somos tan listos. No le preguntes a él porque te va a decir, no, que no es listo, de verdad. Mi madre Entonces, me dijo, ¿por qué no has cogido agua del trastero? Porque ahora tienes que bajar y cogerla y luego volver a subir. Y le dije, mamá, si lo haría todo bien, no haría nada mal. Y me dice, pues también tienes razón, mi niña. Digo, pues ya está, vamos a bajar al trastero a coger el agua que se nos olvidó, ¿no? Y punto. Total. Y de hecho, en esa parte, el otro día justo tuvimos un debate porque, y ahí lo llevo a cómo condicionan los padres sin ser conscientes cuando eres pequeño, ¿no? A raíz del debate de si yo era listo, porque es que surgió no hace mucho, salía él que, según mi padre en este caso, yo no era una persona lista, sino que yo era inteligente. Vale. Entonces, yo me di cuenta que era algo que yo había escuchado desde que yo era pequeño, ¿no? Y que, oye, Julio no es listo, Julio es inteligente, ¿verdad? Y se había quedado ahí, aquí O atrás. sea, razonas bien las matemáticas, comprendes y ejecutas bien y demás, pero a lo mejor te falta la calle espabilada. Correcto. Pero ese es... Me vienen a atacar y tú, es nuestro amigo. Exactamente. Dadle las cosas, chicos. Un poco en esa Y línea. no nos la devuelven. Entiendo la visión de mi padre, ¿no? Vale. Entonces, yo lo que me di cuenta es que cuando tú eres pequeño, tus padres te dicen una serie de cosas de, pues tú eres o no eres. O sea, sin tú darte cuenta, eso se te puede quedar y tú lo adoptas sin ni siquiera cuestionártelo. O sea, ni siquiera haces el ejercicio de decir, oye, yo considero que soy listo o no, ¿no? Es como, no, yo no soy listo, porque es que desde pequeño me han dicho, pues creo que eso es algo que de cara a cuando forme mi familia, que es algo que quiero hacer y que tengo el Y me convencimiento. encanta que lo digas. Y ahora ya sé por qué lo dices abiertamente. Porque te has criado con mujeres. Probablemente. Clarísimo. Yo tengo... Vamos, bueno, sesgo total, ¿no? Pero lo tengo clarísimo porque a los hombres les da pavor y lo tengo apuntado porque cuando lo hablamos le dije... o sea, qué maravilla que un hombre diga con toda la boca abierta, quiero tener familia, quiero conciliar, quiero construir con mi pareja. O sea, digo yo, esto no es normal. O sea, Yo siempre... felicito a tu piba, ¿eh? Aquí está. De alguna manera, yo creo que tengo un lado masculino, ¿no? Pero creo que también tengo un lado femenino, ¿no? De alguna manera bastante desarrollado un poco por esa influencia de la familia, del contexto del colegio, de una serie de cosas donde no tengo ningún problema en decir, oye, yo quiero ser padre. Y es algo que tengo el convencimiento desde hace años y de hecho ahora tengo pareja y me encantaría pues formar una familia con ella y demás, ¿no? Declaración de intenciones. ¿Están prometidos? No. Pues sería un momentazo. Me darías un momento viral en redes sociales. O sea, que Julio, No, sigamos. ¿qué pasa, Isabel Gemio? ¡La desgracia! No, pero yo, independientemente a que en este momento vital tenga claro, ¿no? Un poco que quiero... Yo siempre he dicho que iba a ser padre aunque estuviese solo. O sea, es algo que sí que tengo como muy Cuidado, integrado. que luego te critican también por eso. Sí, puede ser. Ya he superado esa parte de la crítica. Estoy en un momento de mi vida que me importa bastante poco, sobre todo esa crítica que no es constructiva, que no es de gente que te conoce o que tiene oye, pues mira, Julio, he tenido una conversación de una hora con él y es que es así o tal porque yo lo he percibido así. No. Ahora mismo la crítica es muy fácil desde yo no conozco a este chico, pero me han dicho y entonces él es y es como increíble, o sea... Pues bueno. Es más desde su lógica, claro. En esa parte es la que... No, pues entiendo la parte esa que hablábamos de listo e inteligente. Y también yo siempre recalco que nacer con una inteligencia... Yo no digo que esté de acuerdo con el pensamiento de mi padre. No, él se cree listo. No, tampoco. Bueno, ha sido capaz de muchas cosas, acceder a lugares en los que yo tengo la crítica aquí de muchos coach, psicólogos, psicólogas que todo el rato, ¿no?
pues de manera un poco subiéndose al marketing, el de si quieres puedes, ¿no? Y eso es mentira. Quiero decir, las personas inteligentes son inteligentes porque nacen inteligentes. Luego tienen unas habilidades porque al final las entrenas que se vuelven en competencias. Igual que la que es guapa o es guapo. Si nace guapo, naciste guapo. Y si naciste feo, naciste feo. O sea, fin, ¿no? Y va a ser guapo o feo en función también de el país que hayas vivido, la cultura que tengas, también lo que te arregles. Y la inteligencia, pues algo como parecida. A lo mejor la inteligencia con la que tú naciste te sirve en Occidente, pero no te sirve, pues no sé, en África criando cabras, ¿sabes? Entonces, que no se elige. ¿Qué es lo que yo veo diferente de ti de alguna manera? Que la has utilizado a tu favor, la has utilizado como pasión, la has utilizado como medio para ser feliz, la has utilizado para compartir con tu familia, la has utilizado para hacer crecer una empresa, para aportar. Porque a mí particularmente me molesta la gente inteligente que no lo usa, que no lo entrena, que no lo pone a favor de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Y eso creo que es también de gente lista o de inteligencia emocional. Al final aquí hablo de constructos, ¿no? De lo que se mide y de ideas que luego tiene una serie de, factores que se pueden medir y decir, pues sí, esto es inteligencia emocional o esto es inteligencia general, ¿no? O sea, si a lo mejor te hicieran un test, a lo mejor no sales por encima, pero de repente has entrado en la Lanzadera, has entrado en Domingo Alonso sin esto, o no, o a lo mejor das, y además has desarrollado otras, pues la actitud, la perseverancia, que a veces como que la gente pues más inteligente no la entrena tanto porque a lo mejor no le hace falta tanto, y entonces uno como compensa, ¿no? Yo soy al revés. No soy tan inteligente, pero tengo una cara que me la piso y entonces lo logro todo. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, y tengo a mi hermano yo lo que considero muy inteligente, pero pues a lo mejor se retrasan la carrera, la retrasa, suspende, por eso, ¿no? Yo he sido siempre súper constante. Y además que al final he aprendido de alguna manera, ¿no? A poner como todo a mi favor, pues, mi habilidad comunicativa, de elegir talentos también a mi alrededor, de saber decir esto me llega al corazón, esto no, de decir adiós, o sea, todo eso como que creo que, bueno, cuando uno se conoce es potenciador, ¿no? Total. Barbie, nos dejas por fin, Bárbara Navarro, mi asistente virtual y física. Y mi project manager, mi apoyo estratégico y la persona más humana que conozco, también te digo, y la adoro. Llevamos juntas trabajando 5 años y tiene un contrato que no se puede morir. No puede. Fantástico. No sé si abrir y ya o seleccionar un poco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo seleccionaría, por si acaso. Viendo un poco lo que hay por aquí, yo antes haría un filtro. Oye, se van pareciendo, ¿eh? Me molan. Si quieren pedir una consumición, este es el momento en lo que yo termino de leer todas estas que hay aquí. Bueno, vale, también te coloca aquí, ok. Bueno, esta es un poco clásica. O sea, yo también estoy haciendo filtro en función de lo que a mí me llama la atención o lo que también nosotros tenemos un poco, ¿no? En plan, en ese guión no guionizado. Vale, esta te la voy a hacer yo, así que... Vale, bueno, se van pareciendo, vale, pues entonces creo que voy a elegir a priori 2 y una es clara, ¿no? Que un poco se repite, que es, si no hubieras tenido el apoyo familiar que tuviste, ¿dónde crees que estarías situado hoy? En una cuneta. Era exactamente lo primero que se me ha venido a la cabeza. Ha sido como en una cuneta. En el polígono de San Cristóbal. Igual. O sea, lo primero que se me ha venido a mí a la cabeza ha sido contestarte eso. Ha sido como en una cuneta. Es broma. Debería haber avisado. Yo te avisé que tengo un humor un poco negro. La verdad que... O sea, no sé dónde estaría, pero desde luego no estaría donde estoy hoy. O sea, yo, como te decía antes, soy plenamente consciente de que soy un privilegiado, de que el apoyo pues, que he tenido y que sigo teniendo a día de hoy es fundamental, que me permite, ¿no? De alguna manera dudar, tener errores, con un cierto colchón detrás, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor no se puede permitir pues, por sus circunstancias de decir, oye, yo tengo una bala que si por lo que sea fallo, pues solo tengo esa. Yo por suerte, eso de lo del gato que tiene 7 vidas, pues yo soy medio gato. O sea, gracias a
ese apoyo probablemente he llegado a donde he llegado, sin dudarlo ninguno. Bueno, vale. Me encanta esta porque yo también tenía un poco la pregunta. Estoy súper concienciada y me preocupa muchísimo el tema de las situaciones de acoso laboral que hay en las empresas. Y la pregunta mía, y luego pues relacionada también con la que ustedes me plantean aquí, es ¿un CEO cuánto de responsable es de que alguna persona sea víctima de acoso laboral en una empresa? Yo te diría que ahí, en una situación como esa, siempre va a haber una corresponsabilidad. Yo no diría, desde el momento en el que apunte solo al CEO como máximo responsable, creo que es una equivocación, porque al final tú como CEO intentas tener como todo bien controlado, atado, que no pueda suceder ese tipo de cosas, pero al final trabajas con personas donde cada una es de su padre y de su madre y donde puede ocurrir ese tipo de situaciones. ¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿Ha ocurrido alguna vez? ¿Que me hayan acosado? No. Que haya alguien sufrido en 2x2 una situación de acoso y que se haya tenido que activar un protocolo y hayas tenido, por ejemplo, que tomar medidas, o la persona responsable, tipo suspender por empleo y sueldo, hacer un despido, o que venga una inspección de trabajo y que diga por qué no se ha hecho lo que se tiene que hacer. Por suerte, yo nunca lo he vivido, ni ahí, ni en Gálaga, que es la agencia que también tenemos. En ninguna circunstancia profesional me he tenido que ver envuelto o no, pero ya te digo, creo que desde el momento en el que el titular es responsabilidad de un CEO que ocurra eso, creo que es bastante limitada la visión. Creo que hay una corresponsabilidad 100%. O sea, desde el momento en el que tú diriges una compañía, todo lo que pase, de alguna manera, en lo bueno y en lo malo, tienes una responsabilidad. Pero creo que han habido casos, ¿no?, muy sonados que de la única persona de la que se habla es del CEO y no de la persona que ha acosado. Y tú dices, contra. O sea, creo que es un poco injusto poner solo el foco en pues esta persona porque es la que dirige la compañía. Pero bueno, sí que creo en la corresponsabilidad. ¿Te mojarías, me refiero? O sea, si tienes que tomar medidas como las que corresponden, como las que dice Inspección de Trabajo. No sé las que dicen, pero desde luego sí. Vale. O sea, tomaría todas las medidas, sí. Lo digo porque está, o sea, científicamente demostrado, ¿vale?, que el cerebro se modifica, es decir, es peor, por así decirlo, hay menos conectividad, hay más reactividad de las estructuras cerebrales que tienen que ver con las emociones y demás cuando sufrimos algún tipo de maltrato psicológico por parte de otra persona, independientemente de que la conozcamos o no, o del tipo de vínculo. Es decir, nos pueden pasar muchas cosas en la vida, un desastre natural, un accidente, que se nos muera alguien muy allegado, pero en realidad el efecto mayor que va a tener negativo sobre el bienestar y la salud mental es cuando alguien nos ha humillado, nos ha denigrado, ha abusado de nosotros a todos los niveles, cuando ha ejercido violencia contra nosotros. Entonces, claro, yo tenía que preguntarlo porque estoy súper concienciada, es decir, lo veo cuando voy a las empresas, a las formaciones, que es un espacio súper distendido, la gente coge confianza conmigo y entonces te da, bueno, un poco de información y tú tienes un poco que decir, bueno, es que tú tienes que empezar a activar lo que tengas que activar. Y en la consulta, gente con depresión, medicadas, etcétera, ¿no? Y bueno, y en su día hice el máster en prevención de riesgos laborales, que los asesores hablaban que era como el impuesto revolucionario, sí, pero es que habla de la salud y de la seguridad de los empleados y las empleadas de las empresas. O sea, es la ley que protege a todos los niveles. Entonces, como impuesto revolucionario no, lo que pasa que tenía que entrar de alguna manera pues poniendo señalíticas y extintores para ahora llegar a estudios de condiciones laborales que puedan favorecer estrés y que ese estrés pueda favorecer conflictos y que ese conflicto sea un conato de al final sufrir acoso laboral, ¿no? Y entonces yo cada vez que hablo con un líder le digo, las empresas para mí son un ente de crecimiento personal, son un ente de desarrollo. No permita, de alguna manera se investiga que eso no esté ocurriendo, ¿no? Totalmente. Y creo que de alguna manera, o sea, hay que poner el foco, como tú bien dices, porque o sea, yo creo que venimos de un contexto, ¿no?, el de hace 50 años en las empresas, escuchas muchas cosas que antes ocurrían dentro de esos abusos de poder y demás.
que es verdad que se ha trabajado mucho y que a día de hoy no es la misma situación que en una empresa pues hace 50 años, pero que creo que todavía queda mucho camino. Entonces, el visibilizarlo, el trabajarlo, el tenerlo en cuenta dentro de las empresas, creo que sigue siendo fundamental, Claro. como parte de la responsabilidad también que tiene. Al final son los que generan economía, quiero decir. Entonces, todo un 100%. ciclo, ¿no? 100%. Te preguntan, ¿qué opinión crees que tienen tus empleados sobre ti? ¿Se los has preguntado abiertamente o te lo has preguntado tú con honestidad? Me imagino, cámara café. No. Pon la Alicia en la presa y que vayan a hablar. ¿Viste que Julio quiere ser padre? Sí, me lo he preguntado. Pero a ellos no. Sí, probablemente no lo he preguntado en lo que es el contexto actual. Al final, pues bueno, yo dentro de 2x2 llevo cerca de 1 año y medio, por lo cual creo que hice ese ejercicio un poco a finales del año pasado. Obtuve mucha información, de alguna manera, puntos a mejorar, cómo yo podía tener una visión a lo mejor distorsionada o equivocada de lo que estaba haciendo y sobre todo de cómo estaba llegando a la gente. Y a día de hoy creo que todavía me queda mucho trabajo. ¿Te conocen? ¿Los empleados, las empleadas te conocen? No. Tú vas, ni o sea, muchísimo no, menos. decir, O sea, ¿saben conocerme. quién eres? Sí, por supuesto. O sea, al final 2x2 no deja de ser una empresa familiar de 50 empleados. Has entrado... Y sí, son ¿Y Gálaga? 50 empleados. Gálaga nosotros tenemos ahora mismo cerca de unos 7, más o menos. Vale. Que es toda esa parte de innovación, digitalización, que es una agencia que nosotros creamos hace cerca de 3 años y que ahora se ha convertido en una parte fundamental, sobre todo del futuro de 2x2. Al final lo que viene es un poco a dar ese punto de innovación, de digitalización, no solo internamente para la empresa, que es importante, también para los clientes, que al final cada vez vamos a un mundo más digitalizado, donde antes, pues bueno, las necesidades eran X y ahora pues, y ahí es donde entra un poco Gálaga. Pues me parece súper inteligente, ¿no? Como haber elevado, o sea, crear grupos, del grupo empresas que se nutran entre sí, que es un poco también lo que ha hecho, por ejemplo, Domingo Alonso. De ahí me viene. O sea, No, le va de loco. Yo Está en Miami y todo, venga. lo vi muy claro cuando entré allí, y de alguna manera fue una gran escuela para mí, porque yo, independientemente que entrase en una marca, con Irene en Hyundai, yo de alguna manera nunca entendí el hecho de estar en una marca como algo independiente. Para mí yo estaba en un grupo, entonces yo estaba continuamente aprendiendo de lo que hacía el grupo, de cómo se movía, de las decisiones que tomaba, más allá de lo puntual, ¿no? De decir, oye, esta marca funciona así, perfecto, y me gustaba entenderlo, pero para mí era como, vale. De hecho, a mí me llamaron muchas veces la atención porque yo proponía cosas que eran más pensando para el grupo que para la propia marca. Y a mí me decían, no, Julio, es que tú estás en Hyundai. Y yo de alguna manera mi cerebro no lo terminaba de entender. Era como, no, yo he entrado en Domingo Alonso. O sea, mi afán de entrar era el grupo. Entonces yo continuamente, mi cabeza orbitaba en entender cómo era esa estrategia de crecimiento, de grupo, de expansión. Eso es... Y la pregunta justo que va asociada a eso, va relacionada con eso, porque ¿crees que en 2x2 han logrado usted de alguna manera que la gente se sienta súper orgullosa de pertenecer? Como yo veo, por ejemplo, la gente de Domingo Alonso, que la marca la lleva adentro, ¿no? Parece que corre por la pena, ¿sabes lo que te digo? Azul y blanco. Es increíble. Es increíble lo que han hecho. Te preguntan, ¿qué cualidades crees que tiene que tener un líder para contar con un equipo motivado y que crean en el negocio? Y la otra pregunta es, ¿y si ves que tu equipo está desmotivado, cómo actuarías? La primera pregunta que Sí. ¿Qué era? Perdona. ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un líder para contar con un equipo motivado y que crea en el negocio? O sea, ¿qué tienes que poner tú a favor ahí y a desarrollar y activar para que tu equipo esté a una? Yo entiendo que de alguna manera, por un lado, es la cercanía, ¿no? El que te sientan cercano, el que puedan, pues, no verte como un ente ahí que es independiente. Y creo que ahí tengo un margen de mejora yo a nivel profesional todavía muy grande. O sea, creo que todavía yo no he conseguido
ser ese líder al que aspiro ser desde un punto de que la gente confíe en la visión que yo tengo para 2x2. Al final yo estoy transformando una empresa tradicional con unas estructuras como muy arraigadas y es verdad que el proceso no es fácil. O sea, ¿Cómo de comunicación lo explican? Porque eso es lo que falla en general todas las empresas, que en las empresas hacen cosas, pero no existe el canal de comunicación para hacer llegar esa información y que la gente diga, que estamos haciendo esto y por esto. O sea, se está trabajando en ello. De hecho, hace Pareciste muy político. Se está trabajando porque justo ese canal de comunicación del que hablabas lo sacamos hace un mes, una newsletter interna para contar todo lo que estaba ocurriendo. Pero independientemente de que se van dando pasos, hay un margen muy, muy grande de mejora en la comunicación. Desde mí hacia la empresa, que se entienda, contarlo de una manera donde la gente entienda el por qué se hacen las cosas, que no es un tema de llegar y de decir, oye, esto cambia porque yo hoy me he levantado y quiero que cambie. No, porque la gente acepta más el no estar de acuerdo que el no saber. Correcto, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, cómo lo comunicas. O sea, para mí hay una parte fundamental que yo creo que soy una persona que yo me explico. O sea, yo cuento las cosas y los porqués, no es se hace esto y listo. Creo que mi error, o uno de ellos, es más el que tengo que ser más consciente de hablar el mismo lenguaje que la persona que me está escuchando. O sea, yo creo que muchas veces yo considero que la gente con la que me comunico están en mi cabeza y que ven las cosas o entienden cómo funciona mi cabeza. Pero claro, al final... De ahí también la importancia de contrastar, ¿no? Yo muchas veces creo que he dado por hecho que mi visión o lo que yo quería hacer o transmitir se estaba entendiendo y con el tiempo me he dado cuenta de decir, no, ¿qué coño? Si aquí no estaba entendiendo un carajo nadie y además es que donde yo estaba apuntando aquí, la gente estaba mirando para el otro lado. Entonces, la comunicación es fundamental, el cómo y esa cercanía también, te digo, creo que es un punto a mejorar por mi parte importante. Muy bien, yo creo que también antes diste en el clavo de decir, pues trabajar con personas que con tus valores, ¿no? Coincidan, aunque tengan a lo mejor mapas del mundo y lógicas del mundo un poquito diferentes, ¿no? Totalmente. Estamos llegando al fin. Madre mía. Fantástico. ¿Se te ha pasado rápido? No, sí. ¿Y a ustedes? Sí, ¿no? Súper, a mí también. Si se ha quedado algo en el tintero que quieras decir, por supuesto tendrás tú mira las cámaras, tus cámaras y di lo que quieras. Pero yo para cerrar la pregunta que me quedaría para el cerrar esta conversación, aparte de tu madre, de tu padre y del valor al final no familiar, que creo que es súper importante, ¿algún mentor, mentora, alguna figura que tú hayas dicho, Jolín, me hizo el clic? Sí. O me acompañó, no hizo un clic, pero me acompañó, estuvo ahí, me inspiró. Sí, yo he tenido, yo diría que me vengan ahora así rápido 3 personas como muy, muy importantes en esa parte de mentoría. Yo te diría que una es un amigo mío que se llama Jorge, que de hecho está por aquí, creo que es una persona que a día de hoy me sigue inspirando. Creo que es un tío fantástico para que puedas traer un día aquí a nivel de cómo funciona su mente, a mí es alguien con el que sentarme, yo siempre digo, salgo mucho más reforzado, es maravilloso. Otra es Miguel Capdevila, que es un señor que a día de hoy pues, forma parte de todo lo que estamos construyendo y es alguien que conocí en Lanzadera concretamente, hicimos match y a partir de ahí ha sido una persona muy importante para mí, sobre todo en mi camino y mi relación con mi familia. O sea, creo que ha sido alguien que me ha ayudado a donde yo no estaba terminando de ver traumas o problemas o cosas que no tenía integradas, a poner foco y a resolverlos. Tanto es así que yo en Lanzadera me vine un fin de semana exclusivamente para hablar con mis padres por separado, con mi padre y con mi madre, y para pedirles disculpas un poco por
lo que hablamos antes, haber sido tan subnormal con ellos en cuanto a no tener la humildad suficiente y la conciencia suficiente de todo lo que habían hecho por mí. Entonces, ya solo por eso es una persona que me ha ayudado mucho. Y te he dicho 3. Y ahora se me ha olvidado el tercero, fíjate. Pues como no lo digas, se va a mosquear. Total. Así me piensa. Y bueno, yo te diría que quitando un poco, o sea, tú has dicho quitar a mi padre, pero en este caso te diría que ese sería pues el tercero, pero más por el hecho donde yo a día de hoy comparto con él profesionalmente todo, o sea, aparte de la creación de Gálaga, el invertir, todo ese carrera profesional, ha sido una persona que desde el minuto 1 me ha apoyado, ha estado a mi lado, ha sido un sitio seguro donde ir caminando y el tener a un padre que tiene esa confianza y al mismo tiempo todo ese conocimiento que te lo transmite, pero no te condiciona, no te dice tienes que hacer esto. No, siempre me ha dado esa libertad, pero desde el acompañamiento. Te diría que sería otra persona a nivel pues muy importante. Y tú antes comentabas, y perdón solo con esto, persona más allá de la mentoría, yo te diría, a día de hoy una persona que para mí es fundamental en el camino en el que estoy, profesional y personal, sería mi pareja, sería Carla. ¿Con la que quieres ser padre? No le ha pedido la mano todavía en el podcast ¿Aceptamos tabú? Sobre todo, aparte de porque compartimos un camino profesional muy similar, ella tiene una empresa donde está en esa parte de lo mismo de familia y demás, por la parte humana. O sea, creo que Carla de alguna manera me ha aportado una parte que yo tenía probablemente dormida, por así decirlo, pero muy consciente, muy espiritual, desde un punto de reconectar conmigo, de reconectar con mi familia, de esas pausas que hablábamos antes de decir, oye, parar y simplemente aburrirme. Mucho de eso viene de ella, de aportarme esa otra parte que probablemente yo a día de hoy no tengo tan trabajada. Entonces, qué bonito, qué guay. Me encanta, ¿no? Porque como que creo que en este espacio y este momento como que hemos acercado un poco... que un CEO, un líder, una persona al final con un montón de privilegios tiene lo que tenemos todos. Una madre, un padre, una familia, conflictos, las mismas necesidades de amor, de crear una familia, de reconstruirse, de equivocarse, de perdonarse. Me parece, ¿no? Como esa parte humana que bueno, yo preguntaba esta semana en Instagram, cuando yo digo la palabra jefe o CEO, ¿qué les viene? Y eran todo palabras horribles, ¿no? O sea, palabras feas, de pues control, humillación, totorotas, o sea, que dijeron de todo, ¿no? Y creo que nos has regalado, y a mí, ¿no? En particular con pues participando en el podcast, el acercar la palabra clave que creo, ¿no? Que es la cercanía y también la vulnerabilidad que tenemos al final todos los seres humanos que se atreven a adentrarse un poquito ahí, ¿no? Julio, ¿algo más? Revisa todo que no quiero que se te quede nada en el tintero. No. La verdad que ha sido un placer, de verdad que me he sentido muy cómodo. Yo lo tenía claro desde la conversación del otro día por teléfono, que fue todo muy fluido y yo dije, vamos a disfrutar, vamos a hablar, vamos a compartir, y que creo que ha sido un poco lo que hemos conseguido. Y yo muy agradecido desde el punto de poder estar en un sitio donde no sea un lugar simplemente para hablar de una estrategia, de cómo haces con una empresa para escalar, lo que sea, sino también dar ese altavoz a la parte que está detrás, a la persona que está detrás de todo eso, que muchas veces no se ve, ¿no? Se habla de la soledad del líder, ¿no? De pues, personas que de alguna manera, yo a día de hoy no tengo nadie profesionalmente que venga y me diga, Julio, buen trabajo, me ha encantado que haya nada. Entonces, creo que es importante también que se acerque ese tipo de personas que muchas veces se ve como ahí alguien que está medio oscuro, que toma decisiones, que da tal, y que se pueda ver que hay mucho más allá. Y bueno, de verdad que agradecerte porque me he sentido
muy, muy cómodo contigo. Y eso que yo me he reído aquí de todo lo que me ha dado la gana. No, y es fantástico. Pero yo también sé. Total. Me lo agradezco un montón. Sí, creo que libros de estrategias hay, pero al final esa historia también un poco personal, ¿no? Que puede combinar y que todo es compatible, a veces también falta. Qué guay. Yo le quiero dar las gracias a Alicia López por unirme a personas buenas al final. Bueno, yo le digo su mano derecha, aunque ella tiene en LinkedIn un nombre precioso, o sea, estrategia con vista de personal, humanista y tal, pero vamos, buena gente con cabeza, ¿no? Porque nos haya juntado. Ha sido un puntazo. De hecho, una de mis primeras conversaciones con Alicia fue un poco el acercar, ¿no? Esta parte de decir, oye, me gustaría poder conectar con gente, no en cualquier podcast, no en cualquier entrevista, o sea, elegir bien. Y hablando un día con ella me dijo, lo tengo, va a ser aquí. Tú imagínate mi confianza en ella, que yo no te conocía de alguna manera, y me dijo, es esta persona, ¿qué te parece tal día? Y fue como, allá vamos. Entonces, totalmente de acuerdo en que creo que entendió bien nuestra conexión, más allá de no conocernos, y muy, muy agradecido, de verdad. Total. Para mí Alicia es un puente. Total. Nos conocimos 2016, 2017, 2018. Luego ahí como pues el puente, bueno, se cerraron ahí. No se cerró, se quedó ahí. No había tránsito. Y de repente pues este año nos hemos vuelto a conectar y yo creo que ya está. O sea, ya está para siempre ya. Enchufar ya está para siempre, porque la gente buena hay que conservarla y hay que cuidarla, ¿no? Que también pues quizás ahí en ese momento, pues bueno, pues unas épocas así, pues no sé, distintas a nivel laboral, personal. Yo le quiero dar las gracias a Tiara por vestirme hoy, porque al final Parfum ha sido pues también un poco, ¿no? Patrocinio de que yo hoy también, como decían esta semana en redes, proyecte lo que quiero proyectar, y también a través de la parte, ¿no? De la estética, que es, y espero que se haya logrado, pues desde la profesionalidad, la cercanía, sentirme a gusto también, que yo soy como muy de estar cómoda, y en el momento en el que, que fue muy linda, ¿no? Yo te puedo vestir, ¿no? Y el equipazo me trató súper bien. Y la verdad que es una experiencia ir a un lugar, que haya looks para ti, outfit, y una persona te asesore y tal, ¿no? Y luego pues los pendientes, no, fue muy, muy, muy bonito por el tema de disfrutar no solamente la experiencia como digo, sino el antes, el durante y el después, que yo soy mucho de que todo, ¿no? Como los viajes, tienen que ser planeados, disfrutados en ese momento y luego recordados. Así que muchas gracias, y que ojalá que me copien un montón de gente y nos etiqueten y esas cosas. Porque la verdad que estoy encantada. Todo el mundo me dio el súper, súper, súper ok. Vendré a más podcasts con otros que yo también elegí, otros outfits. Y gracias al Nankurunaiza por acogernos una vez más, por dejarnos ofrecerles esa consumición. Espero que hayan estado bien, que no hayan pasado frío. Yo creo que la noche nos ha respetado, ¿no? Que lo avisamos en el email de abríguense un pisco, que ya tenemos experiencia. Y Julio, es un regalo toda la información. Creo que tenemos fotos súper bonitas. Espero que, como digo, esto quede recordado, y además que salga una edición de parte del equipazo de Joel Doramas muy guay en en este caso en mis redes sociales y en LinkedIn y en YouTube. Y nada, que estás invitado para cuando quieras, como quieras. Y yo sí, cuando estés embarazada, mándame una foto, Carla, o algo, no sé. O sea, ponía aquí, ¿dónde te ves dentro de 2 años? Digo, no lo voy a preguntar, porque a lo mejor está aquí, estamos esperando las buenas nuevas, ¿no? Así que bueno, a mí me parece de lo más entre tierno y sexy que un hombre quiere ser padre contigo, ¿sabes? Con una me parece, o sea, es como muy animal, me encanta. Eso también es tabú. A lo mejor esto no pegaba una mierda. Pero esto es parte de Aceptamos Tabú. Soy Leila Portillo, y como frase así de cierre, aparte de que los líderes también dudan, los líderes son vulnerables y las personas líderes son humanas, y creo que también tenemos que cambiar un poco esa visión y darles un chance a fallar, a equivocarse y a seguir creando. Así que hasta el próximo episodio.